Hola, ¿qué tal? Os voy a dar la segunda clase teórica. La primera fue de ética y comunicación, que me corresponde. La primera que os di trataba del dolor, ética del dolor, y en realidad en esa clase habría que añadir cuidados paliativos y sedación. No dio tiempo por el contenido importante del tema del dolor, y por eso vamos a darlo en esta clase de hoy. Así, esta clase de hoy va a tener tres partes, dos que van a ir juntas, que es cuidados paliativos, y una segunda parte que es sedación. Las dos las vamos a unir porque prácticamente es el mismo tema. Y finalmente hablaremos de los comités de ética e investigación con medicamentos, que son los comités que se corresponden a la investigación clínica, a diferencia de los comités de ética asistencial que ya dimos en la anterior clase. Vale, pues vamos a cuidados paliativos y sedación. En primer lugar vamos a ver cuál es el concepto. Entendemos por cuidados paliativos, aunque no es un término, es un término que generalmente asusta bastante cuando hablamos de él a los pacientes. Los pacientes siempre piensan que hay una fase bien diferenciada del tratamiento de una enfermedad en la cual pues hay expectativas, y hay una fase de la enfermedad en la que ya no hay expectativas y pasan a como una especie de transición abrupta a lo que podrían ser cuidados paliativos. Esto es una sensación bastante nefasta, y que viven con bastante angustia los pacientes. Doctor, ya he llegado a la fase en la que tengo que pasar a paliativos. Entonces es algo así como que te deshaces del paciente y el paciente pasa a otra tal. Este concepto de cuidados paliativos, que es un concepto académico importante para definir las cosas que vamos a hablar hoy, es decir, un tipo muy específico de tratamiento, pero casi sería preferible utilizar, aunque esto simplemente es una opinión mía, el concepto de cuidados continuos al concepto de cuidados paliativos, porque en realidad esa transición nunca es abrupta. La transición en un paciente, por ejemplo, oncológico, o incluso un paciente con una enfermedad neurodegenerativa, esa transición que hay entre el tratamiento que podríamos llamar con intención curativa, y cuando fracasa la intención curativa y pasamos a la intención puramente de cuidados, pues tiene el concepto falso, encierra el falso concepto de que realmente la primera fase no se correspondía a cuidados, ¿no? Siempre es cuidado, ¿no? Nuestra intervención siempre es paliativa, siempre es curativa en algún aspecto, y por lo tanto está todo bastante entremezclado. Si bien es cierto que hay un perfil de pacientes en los que probablemente el final de la vida está próximo, y en esos casos hay una especificidad no solamente en el tipo de tratamiento, sino también en el tipo de relaciones que hay que establecer con el paciente, los familiares, el entorno, etcétera, que sí que tiene cierta especificidad, y por lo tanto desde el punto de vista académico sí que lo distinguimos, lo tratamos de forma independiente, e incluso le ponemos el título de cuidados paliativos y sedación, ¿no? Pero no es más que más medicina que siempre implica cuidados. ¿A qué población entonces está dirigido los cuidados paliativos? ¿Cuál es la población diana? Bueno, pues es un paciente de cualquier edad, no tiene que ver con la edad, con enfermedad generalmente oncológica, pero también puede ser, como digo, degenerativa, por ejemplo, neurodegenerativa, pero también puede ser endocrina, o por ejemplo una diabetes muy avanzada, o cualquier otro tipo de enfermedad autoinmune, por ejemplo, incurable y progresiva, sin posibilidades razonables de respuesta a tratamientos específicos, tratamientos con intención, digamos, de tratar etiológicamente la enfermedad y no los síntomas, y con un pronóstico de vida limitado. Además concurren síntomas multifactoriales que son intensos, cambiantes, con gran impacto emocional, tanto en los pacientes y los familiares, y que además generan una gran demanda de atención. La enfermedad no oncológica además viene definida por la presencia, además de todo lo anterior, por el fracaso orgánico y a un deterioro progresivo e irreversible. El tipo de atención que requieren estos tratamientos, estos pacientes, es una atención global y activa,
cuando la enfermedad deja de responder al tratamiento etiológico, por ejemplo, en el caso del paciente oncológico, a la quimioterapia. Pero cuidado, porque muchas veces la quimioterapia también es paliativa. En un cáncer de pulmón en estadio 4, que es una situación incurable, esto no quiere decir que no se le ponga quimioterapia, se le pone quimioterapia, pero la intención del tratamiento quimioterápico es paliativo, no es curativo. Es decir, no es el fármaco el que define si es paliativo o no es paliativo, lo define la intención del equipo médico que está tratando a este paciente, médico y el conjunto de sanitarios, ¿no? El control del dolor y otros síntomas es lo necesario en estos casos, cubriendo además necesidades físicas, psicológicas, sociales, espirituales, para conseguir una mejor calidad de vida del paciente y de la familia. Si es necesario, además, el apoyo debe incluir el proceso de duelo. Hemos incluido la sedación en los cuidados paliativos porque prácticamente es una forma de tratamiento que está incluida en esta, digamos, disciplina, ¿no? Disciplina médica. En algún momento siempre hay que contemplar la sedación, pero no necesariamente en un momento final de la vida. Puede tener otras indicaciones. Por ejemplo, el tipo de sedación puede ser, según su intensidad, podríamos clasificarlo así, si permite que el paciente siga comunicándose. En este caso sería una sedación superficial. Hay pacientes que lo único que quieren es rebajar el nivel de sufrimiento y tener horas de descanso, pero no perder la comunicación con sus familiares o con su entorno. En estos casos haríamos una sedación superficial. Si no es posible por el control sintomático la comunicación, haríamos una sedación profunda, que puede ser por elección del paciente, pero también puede ser... más adelante hablamos de la elección, cuando se produce la elección, porque evidentemente en un paciente que ya está muy deteriorado y que no puede, por ejemplo, hablar, o que está en una situación de no sedación, pero próximo a la sedación sin necesidad de intervención nuestra, es muy difícil comunicarse con él, ¿no? Según la temporalidad, si no se establecen periodos sin sedantes, sería una sedación continua. Nos estamos refiriendo a una perfusión continua de 24 horas, donde el paciente está permanentemente en un estado de sedación. Y si se establecen periodos sin sedantes, sería intermitente. Para prevenir el sufrimiento, según la indicación, sería para prevenir el sufrimiento previsible de procedimientos diagnósticos o terapéuticos, o bien en situaciones o crisis propias de la enfermedad. Por ejemplo, para hacer una desimpactación fecal, que es una situación de mucho sufrimiento, para hacer curas de heridas, por ejemplo, un paciente diabético, que puede ser una situación muy dolorosa. Y estas son sedaciones transitorias, como en cualquier otra situación en la que se produce sedación en medicina. Para tratar el sufrimiento provocado por un síntoma físico-psicológico refractario, aquí estaría indicado el dolor, disnea, delirium, hemorragias, vómitos, crisis de angustia, pánico muy puntual, sería una sedación paliativa. O en situación de agonía, y entonces la denominaríamos sedación en la agonía, porque es un sufrimiento total el que hay en ese momento, ¿no? Ahora hablamos un poco más de esto. ¿Qué es exactamente la sedación paliativa, que es la que correspondería a los cuidados paliativos? Pues es el procedimiento terapéutico indicado con la intención deliberada de disminuir el nivel de conciencia del enfermo, con la finalidad de aliviarlo frente a un sufrimiento insuperable por un síntoma físico o psicológico refractario. Refractario quiere decir que no existe posibilidad alguna de, con ninguno de los tratamientos disponibles, bloquear los efectos, o sea, las manifestaciones del síntoma. Por ejemplo, el dolor, un dolor incoercible, dolor irruptivo. La disnea genera un sufrimiento total también, porque además conlleva angustia, incapacidad de descansar, horroroso, es un síntoma horroroso. El delirium, lo mismo, conlleva sufrimiento. Las hemorragias, sobre todo cuando son visibles, los visibles para el paciente, y es una situación obvia y dramática, ¿no? Los vómitos, las crisis por angustia, pánico, etcétera, ¿no? ¿Qué es exactamente? Pues un síntoma refractario, aunque ya lo hemos señalado más o menos, pues es que no ha podido ser adecuadamente controlado con todos los tratamientos posibles que hay diseñados para ello. Dichos tratamientos no sean apropiados en las circunstancias actuales del paciente, no lo son. Que el tiempo de espera hasta que el tratamiento surta efecto no pueda ser soportado por el paciente sería otra condición, o que el paciente, capaz y bien informado, rechace los tratamientos indicados. Es decir, que
no quiera un tratamiento por la razón que sea, por ejemplo la morfina porque produce delirio o porque no quiere estar en esa situación. En situación donde pierda el nivel de conciencia, pero no esté sedado, ¿no? Pierda el nivel de comunicación adecuada con sus familiares y el nivel de lucidez, digamos. Un síntoma difícil, que no es exactamente un síntoma refractario, es aquel para cuyo adecuado control se precisa una intervención terapéutica intensiva desde el punto de vista farmacológico, instrumental o psicológico. Y hay que tener muy claro, y esto lo señalo para que no haya ninguna duda, que hay diferencias absolutamente marcadas entre una sedación y eutanasia. Y esto es una cosa que siempre está presente, esta distinción, porque los pacientes muchas veces, o sea, los familiares de los pacientes en los momentos finales de la vida del paciente, siempre tienen la conciencia de que podrían estar, si solicitan la sedación o si se está planteando la sedación, que esta pudiera tener el sentido de eutanasia. Y entonces hay que distinguir muy bien estos dos conceptos. Primero, se distinguen por su intencionalidad. En la sedación, el médico prescribe fármacos sedantes con la intención de aliviar el sufrimiento del paciente frente a determinados síntomas. En la eutanasia, en cambio, el objetivo es provocar la muerte del paciente para liberarle de sus sufrimientos. La sedación no conlleva en la intención el acortamiento de la vida en absoluto. La sedación altera la conciencia del paciente buscando un estado de disminución de la percepción frente al sufrimiento o amenaza que supone el síntoma. Cuando la sedación es profunda, se pierde la vida consciente y la eutanasia elimina la vida física. Son conceptos completamente distintos en cuanto a la intencionalidad. Y en cuanto al proceso, en la sedación debe existir una indicación clara y contrastada. Los fármacos utilizados y las dosis se ajustan a la respuesta del paciente frente al sufrimiento que genera el síntoma. Es decir, no vamos buscando un objetivo bien definido, el objetivo es empírico, es aliviar el sufrimiento del paciente, no hay otro objetivo. Esto implica la evaluación continua, por lo tanto, y esto hay que tenerlo también en cuenta, de dicho proceso. Hay que estar atentos exactamente a las demandas. En este caso, esto es muy importante, sobre todo para médicos, que el pase de visita de los médicos es corto. Estás hablando con los familiares durante un tiempo recortado a lo largo del día y con el paciente lo mismo, aunque subas a la habitación o entres en la habitación, pues varias veces al cabo del día. Sin embargo, enfermería sí que está continuamente, asistiendo a los distintos cuidados y auxiliares a los distintos cuidados que está necesitando el paciente. Por lo tanto, tienen una percepción mucho más continuada de estas necesidades del paciente. Por esto, la comunicación entre los equipos tiene que ser máxima, para que no se escape absolutamente ningún detalle en este sentido. Por ejemplo, la aceptación del paciente, las decisiones del paciente, las decisiones que están tomando los familiares o incluso el sufrimiento también de los familiares, ¿no? Que muchas veces puede requerir intervenciones más allá de lo que es un pase de visita convencional. Esto implica la evaluación continua de dicho proceso, como decía, tanto desde el punto de vista de la indicación como del tratamiento, y el registro en la historia clínica. La eutanasia, en cambio, se precisa de fármacos o dosis, combinaciones letales que garantizan una muerte rápida. Es decir, los objetivos son completamente distintos, son conceptos completamente distintos. ¿Cuáles son los requerimientos o requisitos éticos? Son fundamentalmente asegurarse de que el síntoma, efectivamente, como hemos dicho antes, es refractario, con el concepto de refractario que hemos definido, y que la determinación de la refractariedad debe incluir siempre que sea posible la consulta al correspondiente especialista. Y si no es el caso, el consenso de otros miembros del equipo terapéutico, y aquí se incluyen todos los tipos de especialistas. Estamos hablando de enfermería, auxiliares, psicólogos, etcétera, ¿no? Incluyendo enfermería para evitar exclusiones terapéuticas, etcétera. No disminuir el nivel de conciencia más allá de lo necesario para garantizar que el paciente se encuentre confortable, porque la finalidad, a diferencia de la eutanasia, de la sedación, es aliviar el sufrimiento, no provocar un coma farmacológico. Por lo tanto, hay que controlarlo con una escala de nivel de conciencia. Y para eso necesitamos una escala de nivel de conciencia, que podemos utilizar esta que os describo aquí, que es la escala de Ramsay. Es una escala heteroadministrada para la valoración de la sedación del paciente.
Hay un nivel 1, que es un paciente que está agitado, angustiado. El nivel 2, un paciente tranquilo, orientado, colaborador. Paciente con respuesta en un nivel 3, con respuesta a estímulos verbales. El nivel 4, paciente con respuesta rápida a la presión glabelar o estímulo doloroso. Nivel 5, paciente con respuesta perezosa a la presión glabelar o estímulo doloroso. Y en nivel 6 es un paciente sin respuesta. Esto hay que evaluarlo. Hablamos antes de un seguimiento continuo, pues esto hay que evaluarlo de forma continua, no es una evaluación inicial. Hay que estar continuamente pendientes de esta escala de Ramsay o cualquier otra escala. Obtener el consentimiento para la disminución de la conciencia es otro requisito ético, y esto también tiene su complejidad porque no siempre es factible. En principio se debe obtener del paciente, directamente del paciente. Es muy deseable haberle expuesto anteriormente la posibilidad hipotética y dado él, y a que haya dado él su opinión. La complejidad aquí, y no me voy a extender mucho sobre esto, viene de que muchas veces los pacientes no están completamente informados de su situación de terminalidad, por distintas razones que habría que discutir, digamos, en otro contexto, y que lo dejo abierto para que si alguien quiere lo discutamos pues no sé, que me hagáis las preguntas y demás, ¿no? Pero que tiene que ver con barreras que ponen muchas veces los familiares a que el paciente sea informado, porque ellos mismos niegan la situación, dicen que el paciente es débil, etcétera, y que no debería enterarse porque va a pasar angustia. Bueno, si el paciente no está en ese momento capacitado para consentir o no desea tomar la decisión, también puede ser que el paciente lo haya decidido que él no quiere tomar ninguna decisión, eso es otra decisión válida, ¿no? No quiere ni estar informado ni tomar decisiones. Hay que comprobar si hubo esa hipotética conversación previa y cuál es su opinión, consultar la existencia de documento de voluntades anticipadas que haya escrito el paciente previamente o declarado el paciente previamente, consultar a sus allegados, por eso siempre hay que estar pendiente de sus allegados, y cuando el médico prevea, cuando estéis o el equipo prevea que se va a producir, que es una situación final, hay que procurar que estén todos los familiares del entorno, todos los familiares que tienen capacidad para decidir y que además tienen que estar enterados, que lo estén, ¿no? Muchos vectores familiares que hay que controlar, por eso la necesidad de equipos multidisciplinarios, ¿no? Y de comunicación. Hay que solicitar el consentimiento informado a la familia desde el punto de vista ético, no es exactamente imprescindible, pero sí desde el punto de vista legal. Si la familia no se ve con ánimos de consentir, ahí nos encontramos con una contradicción y la indicación de sedación es muy clara, la responsabilidad de sedación que se tome es del equipo terapéutico y no de la familia, y hay que actuar en mayor bien del enfermo. Aquí concurren probablemente todos los principios éticos, ¿no? Los principios de beneficencia, de autonomía discutible, de no maleficencia y de justicia, ¿no? Bien, ¿cuál es la vía de administración de los fármacos para la sedación en general, no solo para la sedación, digamos, terminal, la sedación de los últimos días, ¿no? Pues se elige en función de precisamente esas expectativas y de la situación del paciente, si está hospitalizado o tiene intención de que todo el proceso ocurra en domicilio. En este caso se elige en función de el fármaco, que eso lo decimos nosotros, de la rapidez de acción que se precisa, de la facilidad de acceder a una vía venosa, si ya tiene canalizada una vía venosa o no, si tenemos que utilizar una palomilla subcutánea, etcétera, si va a estar en casa o no, y de distintos factores que hay que consensuar con el paciente, con la familia y con el equipo médico sanitario. ¿Qué fármacos se utilizan para realizar una sedación paliativa? Pues fármacos sedantes como el midazolam, que tiene un efecto muy rápido. No vamos a entrar en las características de los fármacos, no corresponde aquí, pero se utiliza habitualmente el midazolam, que produce una sedación rápida. Neurolépticos como la levopromacina o levomepromacina, cuando hay sobre todo delirio del paciente con sufrimiento, y se pueden utilizar anestésicos como el fenobarbital o el propofol. La elección, ya digo, depende de la circunstancia específica, de los criterios que se reúnan en una circunstancia específica del paciente. Otros fármacos de frecuente uso para una correcta atención en la sedación puede ser la escopolamina o la buscapina, que puede disminuir los estertores premortem, que es una forma de
fenomenológica de la muerte, que genera muchísimo sufrimiento. No sabemos si en el paciente está sedado, pero sí en los familiares, fundamentalmente en los familiares, porque tienen que presenciar una situación muy horrorosa, ¿no? El haloperidol, la metoclopramida y el ondansetron para náuseas y vómitos sí concurren, sobre todo en una situación todavía previa a la sedación profunda. Y la morfina, cuidado, porque puede ser necesaria en esta situación, pero no es para la sedación. Y esto es un cierto mito muy extendido, que es que se producir la sedación con morfina, que claro, nunca llega, porque se va adquiriendo tolerancia a la morfina, produce analgesia fundamentalmente, pero no llega a producir sueño, sobre todo porque el dolor o los distintos síntomas van incrementando la necesidad de la propia morfina, ¿no? Se utiliza para el control del dolor y o la disnea, fundamentalmente el dolor y la disnea. La disnea mejora mucho con la morfina. La percepción subjetiva, que la disnea es algo subjetivo, se utiliza la morfina y bueno, debe protegerse de la luz en detalle, ¿no? Vamos a poner un caso clínico, simplemente para comentarlo por encima los detalles generales. Juan, un paciente de 60 años, tiene un adenocarcinoma de pulmón con metástasis óseas, medias tínicas. Tiene un Cushing iatrógeno. Un Cushing iatrógeno generalmente es un síndrome que se produce por el abuso necesario de los corticoides, que al final acaban produciendo un hipercortisolismo, que es lo mismo que el Cushing, pero en este caso es iatrógeno. Puede haber disfonía, tiene disfagia a sólidos y se retiró la quimioterapia incluso como tratamiento paliativo. Tiene disnea a mínimos esfuerzos y una tos disneizante. Cada vez que tiene accesos de tos se ahoga y aumentan además el dolor. A este tipo de incremento del dolor relacionado con alguna acción o con un movimiento del paciente, con alguna circunstancia, se llama dolor irruptivo y es un dolor muy rebelde. Tiene dolor torácico. Ya os acordáis que hablábamos de las escalas para el diagnóstico objetivo, entre comillas, del dolor, EVA, que es una escala visual analógica 4. Él dice que tiene 4, pero cuando se producen accesos de tos tiene un nivel 6 y cuando se producen las crisis de disnea importantes tiene un nivel 8. O sea, esto es un sufrimiento muy importante. Y esto se alivia parcialmente con AINES, con antiinflamatorios no esteroideos, y con codeína, que es un opiáceo menor. Está en tratamiento con morfina. Varias crisis de disnea que se controlan con tratamiento de rescate para la disnea. Bien, Juan verbaliza que en el caso de que aparezca nuevamente la disnea y que no ceda con todos estos recursos, él prefiere la sedación y lo declara así si es preciso. Pero lo que no quiere es ingresar, no quiere estar en el hospital. Esto lo anotamos en la historia clínica y es importante que haya testigos, sobre todo cuando la declaración es del paciente y que el contexto no siempre es un contexto con testigos. Tenéis que tenerlo en cuenta. Juan presenta disnea refractaria que no cede con oxígeno y oscina. Subida de corticoides, aerosoles, mejora la tos pero no la disnea, cambiamos a morfina subcutánea, mínimo alivio, poco tiempo y nerviosismo intenso. Esto es la refractariedad del cuadro que justificaría la solicitud que está haciendo Juan, ¿no? Sedación si es preciso, y esto es lo que definíamos como refractariedad. Y tras consensuar con el paciente y la familia, y importante, la familia y el paciente, la familia tiene que estar informada, iniciamos sedación con midazolam hasta el alivio de los síntomas y ajustamos el resto del tratamiento a la vía subcutánea, morfina, haloperidol, etc. Y le ponemos un infusor. Hablamos con la familia. El contexto para hablar con la familia está explicado en este cuadro. La familia entiende que no hay otra forma de controlar los síntomas, han entendido lo que significa la refractariedad, han entendido el significado del sufrimiento de la disnea. Así que planteamos mantener la sedación para aliviar los síntomas hasta que fallezca. Esto sería una sedación continua. Entonces dudan si mantener la sueroterapia, que esta es otra duda muy habitual.
así como otro tipo de contradicciones, como por ejemplo que acepten la sedación, que el paciente esté en una situación terminal, pero que nos planteen la posibilidad de ponerle nutrición parenteral. O sea, se pueden producir muchos tipos de contradicciones aquí porque es una situación de sufrimiento intensa por parte de la familia también, ¿no? Explicamos por qué no, porque en este caso la sueroterapia será una decisión fundamentada en los síntomas, no fundamentada en una previsión habitual, lo que sería el manejo de la sueroterapia en un paciente normal, en un paciente que no tuviese una situación terminal. Es decir, si produce sequedad de boca, pues evidentemente la sequedad de boca produce sufrimiento y la sueroterapia o la hidratación puede mejorar ese sufrimiento. En este caso la sueroterapia está indicada, pero plantearse la sueroterapia como tratamiento para evitar la deshidratación no tiene sentido porque está fuera del contexto completamente, ¿no? Aclaramos sus dudas sobre si es eutanasia o no, como os decía, esto hay que explicarlo, que la rechazarían. Y recordamos que es expreso deseo, además de Juan, porque está recogido en una historia clínica que él lo declaró en su momento, ¿no? Bien, si la sedación se produce en casa, cosa que es perfectamente factible con equipos de cuidados paliativos que cada vez son más frecuentes, hay que dejar medicación pautada, pero también medicación de rescate. Hay que dejar siempre medicación condicional. El manejo, preferiblemente en el hospital, es por vía intravenosa. En este caso, que quería fallecer en casa, pues es por manejo de vía subcutánea. La posición del enfermo en el momento de la sedación, hay que cuidar ese detalle. La higiene y humidificación de la boca, como os decía, el tema de la hidratación y distintos tipos de tratamiento vinculados a esto, vinculados a los síntomas, y la comunicación con el paciente. Si todavía no está en una sedación profunda, hablarle, repetir mensajes tranquilizantes, acariciarle, es decir, mantener una situación lo más amable posible. Hay que establecer en general un plan de cuidados cuando se prevé este tipo de desenlace, ¿no? A corto o a medio plazo. Hay que plantear el riesgo de infección, el riesgo de cansancio en el rol del cuidador. Hay que plantear si es un familiar o quién es, o si es un profesional. Y eso debe estar bien planteado, bien planteado. Si tenemos que hacer un resumen de lo que os he contado, cuidados paliativos son cuidados continuos, fundamentalmente son cuidados continuos. No hay una transición abrupta entre lo que es un tratamiento curativo a un tratamiento paliativo, es una transición progresiva, sobre todo en determinadas enfermedades. El tipo de fármaco no determina si está en una situación el paciente en una situación paliativa o no, puesto que cualquier tipo de fármaco es siempre aplicable a cualquier situación, porque estamos hablando de cuidados, no de curación. Y lo mismo puede ser, como os decía hace un momento, necesaria el uso de sueros en un paciente en una situación terminal, porque no tiene una indicación de hidratación, sino que puede tener una indicación de sufrimiento por sequedad de boca o de mucosas. Finalmente, el contexto multidisciplinario en relación con la familia y la comunicación, que debe ser absolutamente cuidadosa. Vale. Con esto pasamos, esta es la parte que hemos dedicado, complementando la parte del dolor, a sedación y cuidados paliativos, y a continuación hablaremos de los comités de ética e investigación clínica y qué es la investigación clínica, ¿no?